Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosas Edu, tu ventana al conocimiento. Continuamos con nuestra serie de videos de electrónica, son prácticas de laboratorio y vamos con las aplicaciones del diodo. Formato general para informe de laboratorio, ya se los había dado en el primer video. Este es el formato, es todo lo que tiene que llevar el informe de laboratorio que van a presentar. Circuitos rectificadores. Objetivo, montar circuitos rectificadores, observar sus señales de salida para entradas determinadas. Equipos y materiales necesarios, simulador de circuitos, Electronic Workbench. Computadora, lápiz, borrador, papel y calculadora. Instrucciones. En los circuitos escriben los espacios en blanco números entre 0 y 9, ni repetidos ni ordenados, y efectúe los procedimientos que se les solicitan. Monte en el simulador el siguiente circuito rectificador de media onda. Entonces, como ven, este es el montaje que tienen que hacer, y aquí en los espacios en blanco van a escribir números entre 0 y 9, ni repetidos ni ordenados. Puede ser 0, 7, 4, 3, 9, 6, no sé, ustedes van a elegir los números ahí, porque yo los voy a resolver, voy a explicarles la práctica, pero con números diferentes. Y ahí está el primer montaje, ¿verdad? El circuito lo monté con números diferentes. Entonces, aquí tengo el osciloscopio en paralelo con una fuente de corriente alterna. Tengo aquí el aterrizaje. Tengo aquí el diodo de silicio. Tengo aquí una resistencia de 6 kilo ohms. Entonces, lo que hice fue que le di doble clic en el montaje, le di doble clic aquí al osciloscopio para abrir el osciloscopio, y luego fui cambiando aquí el tiempo base mediante estas flechas hasta poder ver bien la señal. Lo mismo hice acá con el voltaje. El voltaje, voltios por división también en el canal A. Aquí hice el movimiento de estas flechas hasta que lo pude ver correctamente, hasta que se puede ver bien la señal. Después le van a dar pausa. Le van a dar pausa directamente. Hay un botón arriba del simulador, ahí le dan pausa y entonces van a poder ver la señal. Entonces tengo que el tiempo base es de 5 milisegundos por división, y el canal A, lo que es el voltaje, son 20 voltios por división. Ahí está el montaje. Vamos a hacer las mediciones, las voy a explicar. Ajuste el tiempo base hasta un valor de milisegundos por división que le permita observar claramente la señal de voltaje. Anote ese valor. Tiempo base 5 milisegundos por división. Tiempo base 5 milisegundos por división. Observe y anote el número de divisiones que cubre un ciclo de la señal. 3.4. Vamos a ver. Aquí tengo 5 milisegundos por división. Ahora vamos a ver si es 3.4. Voy a contar desde aquí donde puse el cursor del mouse. 1, 2, 3 y un poco más. 3.4. Otra vez. 1, 2, 3, 3.4. Ahí está. Ahora, ajuste el canal A hasta un valor voltios por división que permita observar claramente la señal de voltaje. Anote ese valor, canal A, 20 voltios por división. Aquí está, 20 voltios por división es el que tomamos. Observe y anote el número de divisiones que cubre la amplitud o voltaje máximo. El voltaje máximo, vamos a ver cuántas divisiones tiene. 1, 2 y un poquito más. 2.1. Perfecto. Cálculos. Calcule el periodo de la señal. El periodo es igual a 1 entre la frecuencia. El periodo es T igual a 1 entre F. T igual a 1 entre 60 Hz. T va a ser igual a 0.0167 segundos, que es el resultado de 1 entre 60. Si un segundo tiene 1000 milisegundos, cancelo aquí segundos y va a quedar en milisegundos 16.7 milisegundos. Realice la conversión ahí. Calcule el voltaje pico. Voltaje pico es igual a raíz de 2 por voltaje eficaz. Voltaje pico va a ser raíz de 2 por 30. Voltaje pico va a ser igual a 42.43 voltios. Ese es el voltaje pico, 42.43 voltios. Calcule el periodo de la señal observado en el inciso A, tiempo base por número de divisiones por ciclo. Entonces, el periodo va a ser el tiempo base que obtuvimos ahí, 5 milisegundos por división por 3.4 divisiones igual a 17 milisegundos. Calcule el voltaje pico de la señal observado en el inciso B. Voltaje pico es igual a canal A por número de divisiones de voltaje. Voltaje pico va a ser 20 voltios por división por 2.1 divisiones igual a 42 voltios. Cuestionario.
Ahí está, ¿verdad? Vamos a verificarlo, por eso copié aquí los resultados que habíamos obtenido. ¿Cómo son los resultados de los cálculos 1 y 3? Miren, el 1 me dio 16.7. El 3 me dio 17. Son casi iguales, miren, los dos, ¿ves? Casi iguales, son muy cercanos. ¿Cómo son los resultados de 2 y 4? Este es el 2, ¿ves? 42.43 voltios. Y el 4 me dio 42, cercanos. Son muy cercanos. ¿Cuáles son sus conclusiones de lo observado? Los valores medidos son muy similares a los valores calculados, que es lo que queríamos demostrar. Monte en el simulador el siguiente circuito rectificador de media onda. ¿Está bien? Como les digo, ustedes van a seleccionar los números con los que van a trabajar ahí. Yo monté este circuito. Y como pueden ver, aquí está la fuente de voltaje, el aterrizaje, el diodo, está la resistencia y aquí está en paralelo conectado el osciloscopio. Le doy doble clic al osciloscopio y muevo este tiempo base y los voltios por división, también aquí el canal A, los muevo hasta que la señal se mire bien. Mire, aquí tengo la señal, como pueden ver. ¿Qué ocurrió con la señal? Se rectificó un semiciclo. ¿Cuál semiciclo cambió? El semiciclo negativo. ¿Por qué cambió ese semiciclo? Debido a la dirección de la corriente y la polarización del diodo. Monte en el simulador el siguiente circuito rectificador de media onda. Aquí está. Miren. El rectificador de media onda, fuente de voltaje aquí, de corriente alterna, aterrizaje, el diodo, la resistencia y conectado en paralelo osciloscopio. Y miren la señal. Ahora que se rectificó fue la positiva, ¿eh? Cortó la positiva y la negativa sí está ahí. Un rectificador de media onda, o sea que corta, rectifica la mitad de la señal. En este caso fue la positiva. Aquí tengo 5 milisegundos por división, aquí 20 voltios por división hasta ver bien la señal, ¿verdad? Y se le pone pausa después para verla ahí directamente. Dice, observe la señal de salida en el osciloscopio. ¿Qué ocurrió con la señal? Se rectificó un semiciclo. ¿Cuál semiciclo cambió? El positivo. ¿Por qué cambió ese semiciclo? Debido a la dirección de la corriente y a la polarización del diodo. Monte en el simulador el siguiente circuito rectificador de onda completa. Este es el de onda completa. Como pueden ver, aquí está un puente de diodos. Tan caro, por ciento. Si lo quieren montar ustedes en la vida real, en un protoboard, ese puente de diodos está bastante caro. Y tenemos el problema de la pandemia, pero creo que el otro año ya van a abrir más los talleres y los laboratorios para que vayan a hacer sus prácticas. Entonces tenemos aquí la fuente de voltaje de 40 y tantos voltios, la frecuencia es 60. Ustedes van a acelerar estos números en blanco. Ustedes aquí van a colocar los números que están en blanco, los espacios ahí, para desarrollarlo. Yo lo hice con valores diferentes, ¿verdad? Valores diferentes, 50 voltios, 60 Hz, 0 grados, 10 kiloohmios. Como pueden ver, esta es la conexión que lleva el circuito. Les doy ya el diagrama para que hagan ustedes el montaje. Aquí está el osciloscopio conectado en paralelo, ¿verdad? A la salida ahí de 10 kiloohmios. Y miren, ¿qué es lo que hizo? La rectificación que fue, bueno, como pueden ver, ya no tengo semiciclo negativo, sino que todos los semiciclos son positivos. Pero todavía se ve la forma de onda, ¿verdad? De corriente alterna. Ya para rectificar más, lo que hacen para hacer un rectificador, para hacer una conversión de corriente alterna a corriente directa, es que instalan unos condensadores ahí en el circuito. Hasta que esta señal es una línea recta. Hasta aplanarla es una línea recta, ¿verdad? Ahora, observe la señal de salida del osciloscopio. ¿Qué ocurrió? Se rectificó. ¿Cuál semiciclo cambió? El semiciclo negativo fue transformado en positivo, ¿verdad? ¿Por qué cambió ese semiciclo? Debido a la dirección de la corriente y la polarización del puente de diodo, ¿verdad? Ahí en la teoría, que les asigné un trabajo en la teoría, ustedes ahí vieron cómo se da la polarización, ¿verdad? Cómo se da la polarización en el puente de diodos, el paso de la corriente. Monte en el simulador el siguiente circuito rectificador de onda completa. Este es el otro, lo que es negativo, ¿eh? La conexión esta va a negativo. Este es el montaje que hoy hice, 50 voltios, 60 Hz, 0 grados, 10 kiloohmios. Y aquí está, miren ya el montaje y la señal. Miren lo que pasó. El semiciclo positivo que está arriba pasó para abajo. Todos se volvieron negativos. Entonces nos dice, ¿qué ocurrió con la señal? Se rectificó. ¿Cuál semiciclo cambió? El semiciclo positivo fue transformado en negativo.
¿Por qué cambió de semiciclo? Dio la dirección de la corriente y la polarización del puente de diodo. Monte en el simulador el siguiente circuito cortador. Este es el circuito cortador. Tengo aquí una fuente de voltaje de corriente alterna de 60 y tantos voltios, una frecuencia de 60 Hz. Aquí está el aterrizaje, el diodo, la resistencia, una fuente de voltaje y aquí tengo el osciloscopio conectado en paralelo a la salida. Y dice, ¿cómo nos va a quedar? El recortador, como ven, recortó una parte de la señal. ¿Cuál recortó? Recortó la que era negativa y solo quedó la positiva. Observe la señal de salida en los osciloscopios. ¿Qué ocurrió con la señal? Un semiciclo fue cortado. ¿Cuál semiciclo cambió? El negativo. ¿Por qué cambió ese semiciclo? Debido a la configuración del circuito, ¿verdad? A la dirección del diodo, a las resistencias, a todos los elementos del circuito. Si la señal no comienza en cero en el eje del voltaje, ¿en qué valor cree usted que comienza? ¿Por qué? El de voltaje de salida, porque ahí se da la medición, ¿verdad? Monte en el simulador el siguiente circuito, rebanador, slicer. Ahí lo tenemos el circuito. Ustedes van a completar esos espacios con números entre 0 y 9, ni repetidos ni ordenados, ¿verdad? Yo monté otro circuito completamente diferente. 15 voltios, 60 Hz, 12 kiloohmios. Aquí tenemos el diodo, una fuente de voltaje, el otro diodo, la otra fuente de voltaje. Y como pueden ver, directamente aquí, directamente acá, me dice el problema, ¿qué rectificación se hace? Miren, directamente lo recorta y lo mantiene entre determinados valores. Entre determinados valores, los voltios por división son 2 voltios por división, sería 1, 2.5, algo así. Los voltios por división que tenemos ahí. Observe la señal de salida en el osciloscopio. ¿Qué ocurrió con la señal? Fue rebanada en los dos semiciclos. ¿Cuál semiciclo cambió? Los dos. ¿Por qué cambió ese semiciclo? Se recortaron parte de las señales en ambos semiciclos. ¿Qué pasó con los picos de la señal? Fueron rebanados. ¿Entre qué valores está limitada la señal del eje Y de voltaje? ¿Por qué? Según los valores de las dos ramas donde se encuentran las fuentes de voltaje y los diodos, porque es la salida donde es la medición, ¿verdad? Entonces esas fuentes de voltaje me van a manejar lo que son los límites de la señal. Monte en el simulador el siguiente circuito, fijador, clumper. Ahí está, miren, el fijador. Aquí sí ya tiene un condensador. Tengo acá el osciloscopio. Tengo acá un generador de señales. Vamos a hacer una onda cuadrada con una frecuencia de 60 y tantos Hz. Tiene que realizar este montaje tal como está. Yo lo hice con valores diferentes. Y como pueden ver, aquí la señal se fijó entre estos dos valores, ¿verdad? Era una onda cuadrada ya, pero lo fijó entre esos dos valores. Los mantuvo entre esos valores. Observe la señal de entrada en el osciloscopio. ¿Qué ocurrió con la señal? Los picos fueron recortados y la señal se fijó entre dos valores de voltaje. ¿Cuál semiciclo cambió? A ambos debido a la configuración del circuito. ¿Por qué cambió ese semiciclo? Cambiaron debido a la corriente y elementos del circuito condensador, diodo y resistencia. ¿Qué pasó con los picos de la señal? Fueron recortados y fijados entre un valor mínimo y máximo. ¿Entre qué valores está limitada la señal del eje Y del voltaje? ¿Por qué? Entre los valores límites de los voltajes de salida, ¿verdad? Esos voltajes de salida son los que me van a determinar. Voltajes de salida, me refiero a los voltajes que se miden en la salida, los voltajes que estamos midiendo. Esos son los que van a modificar, por decir así, y fijar los valores de voltaje. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Recuerde que en la descripción están mis redes sociales si quieren comunicar conmigo para hacer cualquier solicitud de tema o dar sugerencias al canal. Quiero agradecerle a mis suscriptores. Ya vamos más de 4,000 suscriptores en el canal. Muchas gracias por su apoyo para un canal pequeño como el mío, ¿verdad? El canal educativo de los pequeños. Estoy muy contento realmente por su apoyo y siempre voy a aceptar sus sugerencias para ir mejorando cada día, para darles un mejor servicio. Recuerden también que en la descripción yo les dejo la guía en formato PDF de todos los problemas, todas las prácticas de laboratorio, todo lo que desarrollan en el canal. Ustedes van a encontrar una guía en formato PDF para que la descarguen y la puedan estudiar con más tranquilidad. Recuerden suscribirse, dar clic en la campana de notificaciones, dar like para que siga creciendo esta comunidad educativa. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.